Ingeniero, escrito en el chat. De ustedes, el grupo B, sí, que corresponde a la teoría del grupo A. No hay ningún problema. Se ha terminado con todo lo que se ha programado para esta segunda fase y ya se ha programado el examen entonces para la próxima semana, el día martes, ¿no? Eh, Estamos en la hora de laboratorio. La hora de laboratorio correspondería a revisar lo que se les ha dejado para este último laboratorio, que es el full bridge, ¿no? Tienen que hacer la simulación del full bridge con su rectificador. No sé qué rectificador les haya tocado. Para diferentes grupos, el rectificador va cambiando, ¿no? Para que hagan el análisis. La secuencia de los laboratorios es la misma que del Halbridge. No va a haber, está todo idéntico, solo que ahora van a hacerlo con el full bridge. Ya se hizo un análisis con el full bridge en la teoría. En base a eso, complétenlo, porque no se llega a terminar todo, ¿no? Siempre quedan ahí unos huecos que hay que corregir algunas cosas y completar la teoría. Y en base a esa teoría desarrollen este laboratorio. El plazo de entrega es para el próximo jueves, para todos los grupos, a las 12. Y ya con eso terminamos la segunda fase. Con esta asistencia terminamos la segunda fase del grupo de laboratorio o de la asistencia de laboratorios. Eso significa que la próxima semana no tenemos ya asistencia, tanto de teoría ni de laboratorio, ¿no? Solamente vamos a tomar el examen y en las horas de laboratorio vamos a corregir algunos reclamos que tengan sobre los laboratorios, sobre las notas que se le va a colocar. Yo este fin de semana me comprometo a proporcionarles sus 3 primeras notas de laboratorio. Solamente quedaría pendiente el último, la última nota. También se les ha dejado ya un ejercicio para que lo desarrollen para la próxima semana. Eso es un solo ejercicio para que puedan practicar, y eso va a servir como nota de ejercicios en la evaluación continua. Y la monografía, que tienen que entregarlo, me parece que ya se les puso un plazo de entrega a la monografía. Sí, ya está ya el plazo de entrega para la monografía del grupo de que les corresponde, ¿no? El grupo A de teoría. A ver. Sí está. Monografía parte 2 ya está con la fecha de entrega. Entonces eso se cumple la próxima semana. Con eso estaríamos completando todas nuestras notas. Y en base a eso se va a sacar los promedios. Ya saben ustedes ya los pesos, todo eso. El plazo para entregar notas se vence el próximo viernes, según el cronograma. Entonces yo el viernes en la tarde estaría colgando esas notas. No vamos a tener tiempo para corregir el examen, nada, porque el examen lo dan el día martes y ¿cuándo vamos a corregir el examen? Tal vez en las horas de laboratorio, o sea, un día, el próximo viernes, ¿no? A esta hora, ya debo tener todos los promedios de todos sus trabajos, todo eso. Entonces, tal vez a esta hora podamos conectarnos para ver si tienen algún reclamo en cuanto a la nota que se les coloque. Por lo pronto, para este lunes ya, ¿no? O sea, para el lunes ya van a tener sus notas del laboratorio, sus tres notas de laboratorio. La asistencia también ya se ha cumplido. La asistencia y la
que se llama, hay una nota que coloco de, ¿cómo se llama?, de participación. Eso también de una vez la voy a calificar para que ya lo tengan la próxima semana presente. O sea, ya tendríamos todas esas notas, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que sea, sobre esta segunda fase. Ya, entonces estaría todo claro en cuanto a los trabajos que había que entregar y todo eso. El laboratorio que les corresponde hacer es el Full Bridge. No sé si vamos a conversar sobre ese tema, porque es una repetición del Half Bridge, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de la guía que se les ha proporcionado. Ya lo habrán leído ustedes, ya deben tener conocimiento de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y por eso les pregunto si tienen alguna duda, algo sobre... es muy similar a lo que se ha estado haciendo en los anteriores laboratorios. Ahora va un poco que va a cambiar en la tercera fase esos laboratorios, porque la guía donde hemos estado sacando esta información ya no contiene estos laboratorios de inversores, ¿no? Esta parte corresponde, la tercera parte, a inversores, y ya no tenemos ese tema. Entonces probablemente en los laboratorios también vayan a variar un poco en cuanto a su contenido, como por ejemplo nosotros hacíamos cálculo de eficiencia, esas cosas. En esta segunda parte hemos hecho. En la otra, en la parte de inversores, probablemente vayamos a hacer un poco, no tanto la eficiencia, medir eficiencia, sino un poco de control. Entonces va a variar un poco los laboratorios. Pero igual se ha programado 3 o como máximo 4 para esta tercera fase, y con eso estaríamos cumpliendo todos nuestros laboratorios. Yo creo que con 3 es suficiente para la segunda fase. Vamos a ver, de acuerdo a cómo vamos en el avance. Entonces la próxima día no hay asistencia de laboratorio, no se va a tomar porque ya está completo ya todo eso. Por eso les digo, ya les voy a entregar su nota de asistencia y de participación, ¿no? De acuerdo a lo que han estado participando, yo voy a colocar ahí una nota de participación y ya tendrían eso. Tendrían la nota de laboratorios, hasta los 3 laboratorios, su promedio, y estaría a la espera de la monografía y del problema, ¿no? El problema creo que me parece que es hasta el día miércoles. Eso no creo que tengan problemas de entregarlo. El miércoles lo entregan, el día jueves yo les cuelgo su nota de problemas ya incluido. Solamente quedaría pendiente el último laboratorio, que es el día jueves a mediodía. Y entonces la próxima semana usaríamos esas 2 horas que tenemos para ver algunos reclamos que tengan en cuanto a sus notas. Ya prácticamente lo tendrían todo el promedio de la segunda fase, excepto los laboratorios, ¿no? Voy a ver, yo creo que ya debe estar calificado también esos laboratorios, o sea, el último laboratorio. Bueno, eso sería todo. No sé en qué desean, qué les pueda ayudar en cuanto a porque ver el laboratorio ahorita del Full Bridge me parece que es repetir lo que hemos hecho en el Half Bridge, ¿no? Eso ya lo tienen ya claro, qué cosas tienen que hacer ahí, y tienen las mismas secciones. Hay que hacer lo mismo, solo que ahora tenemos un Full Bridge y ya no un Half Bridge. Las formas de onda también son muy similares al Half Bridge, ¿no?
al half bridge que hemos visto. Prácticamente el full bridge lo único que incrementa es la potencia al anterior. La potencia es mayor. También el laboratorio para este caso se ha visto en modo de conducción discontinua, ¿no? que lo realicen en modo de conducción discontinua. Entonces el diseño en modo de conducción discontinua es simplemente la crítica y como máximo un 20% a penetrar hacia el lado de discontinua. ¿No? Más allá del 20%, 30, 40 pueden hacerlo, pero van a aumentar sus esfuerzos de corriente y probable que no encuentren un dispositivo que soporte esas corrientes. No sé si ya lo han hecho, porque hay que seleccionar dispositivos que soporten esas corrientes. No vaya a ser de que no encuentren estos dispositivos dentro de la librería del ORCAD, ¿no? Porque imagínense que necesiten más de 100 amperios. Más de 100 amperios en IGBT es un poquito complicado encontrar esos dispositivos en las librerías del este. Lo que sí se puede, comercialmente sí encontramos, ¿no? Pero como modelo PSPICE un poco difícil. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. No vaya a ser de que sus esfuerzos sean demasiado grandes y no vaya a haber ese dispositivo, porque ahora hay que elegir el dispositivo, ¿no? Ya no tenemos que duplicar lo que está en la guía. Anteriormente los esfuerzos que calculaban nos daban ahí un modelo de MOSFET, de diodo, y probablemente ese diodo MOSFET soportaba esas corrientes. Entonces tenían la posibilidad de escoger ese mismo MOSFET y ese diodo. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Ahora es discontinua, los esfuerzos son mayores y no vaya a ser de que no encuentren ese IGBT y ese diodo que soporte esas corrientes. No sé cómo lo van a salvar ese problema. Nosotros ya hemos hecho modelos de PSPICE, de modelos simples de PSPICE, ¿no? En semestre anterior. Modelo simple de MOSFET sería una alternativa si es que no encuentran el dispositivo dentro de la librería. Esa sería una alternativa. Hacer el modelo simple y con eso trabajar. Porque en el modelo que nosotros hacemos podemos seleccionar cualquier tipo de MOSFET, ¿no? No está limitado, digamos. Trabajamos con el datasheet del fabricante. Entonces, en este caso habría que recurrir al fabricante y ver, escoger un MOSFET que soporte esas corrientes. Si es que tuvieran problemas, ¿no? de selección de ese MOSFET, pero si no, si lo encuentran dentro de los IRF que están disponibles en la librería del ORCAD, y no hay ningún problema, ¿no? Lo usan, porque esos modelos son mejores, ¿no? Que los que nosotros vamos, o lo que ustedes pueden elaborar, que es un modelo muy simple. Los otros modelos ya son un poco más complejos. Van a trabajar mejor, más reales. El otro nos va a proporcionar un modelo simple y un poco ideal, ¿no? A lo que estamos viendo. Eso sería entonces. No sé si tienen alguna duda, pregunta de lo que se ha comentado. Ya, ok. Su trabajo de monografía, ¿cómo está? ¿En qué estado se encuentra? No sé si les puede ayudar en algo en eso o ya lo completan. Nosotros ya hemos hecho unas reuniones con los anteriores grupos para
Les he proporcionado información, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, ¿no? Esa información pueden, pueden eh, en base a esa información completar su trabajo de monografía para segunda fase. Sí, dígame. Ingeniero, disculpe, no sé si se recuerda en la anterior clase, el día martes, nos comentó de que hoy ya íbamos a hacer un ejercicio de full bridge. Full bridge. Ajá. Bueno, se puede hacer un ejercicio. Mayormente ejercicios, lo que vamos a hacer es, lo que hacemos es diseño de los conversores que hemos visto, es diseño. El ejemplo, el examen que va a entrar es puramente es de diseño. No va a haber análisis ni digamos variantes, ¿no? Otras variantes. Si no es diseño nada más. Solamente yo tengo que especificarles los datos, las especificaciones del conversor que debe cumplir y ustedes diseñarlo en el modo que se les pide, ¿no? Les dije que teníamos 4 conversores que hemos analizado en esta segunda fase. Estos 4 conversores pueden trabajar en continua y discontinua, como hemos visto. Aparte de eso, tenemos en el full bridge y en el half bridge, tenemos además de que trabajan en continua y discontinua, estos 2 conversores pueden trabajar con 3 rectificadores, o sea, los rectificadores que usan en la etapa final, va a depender de esos rectificadores el resultado de cada, el diseño de cada conversor. Entonces tendríamos 3 variantes ahí, en cada full bridge, en el half bridge y en el full bridge. El full bridge y el half bridge solamente se va a ver en modo de continua para el examen, ¿no? No va a tratarse en modo de discontinua. Ahora se les está pidiendo en discontinua, me parece, en el laboratorio, en el último laboratorio, pero eso, digamos, está haciendo, estoy variando eso para que puedan tener experiencia en el diseño de discontinua, pero solo en el caso del laboratorio, ¿no? O sea, hasta simulación, para que puedan comparar lo que es discontinua con continua. Pero para el examen va a entrar pura continua en los dos últimos conversores, el full bridge y el half bridge. Entonces, todo lo que lo que hemos realizado en teoría simplemente es diseño. Entonces, lo que podríamos hacer ahorita es darnos unas especificaciones del problema y comenzar a diseñar el conversor, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, en el full bridge no se va a ver corriente discontinua, solamente corriente continua. La pregunta del examen es una sola pregunta para cada uno. Y esa pregunta es un diseño de un conversor, de cualquiera de estos 4 conversores, en el modo que se le indique en el examen, que diseñen en el examen, ¿no? Esos modos van a variar, no va a ser todos continua o todos discontinua, ¿no? Van a ir variando de acuerdo a los temas que les toque, ¿no? En cada grupo. Tendríamos 4 temas por cada grupo. 4 temas para el grupo A, 4 temas para el grupo B diferentes. Y eso es del diseño. O sea, lo que han hecho en el laboratorio, lo que hemos hecho en teoría y lo que lo han diseñado en el laboratorio, eso mismo tienen que hacer en el examen. Entonces, ahorita tendríamos que plantearnos unas especificaciones del problema de full bridge y hacer un diseño de un conversor en modo de continua. Eso tendríamos que hacer. Ahora, el diseño, primero,
calcular la inductancia necesaria, ¿no? Después el capacitor. Después del capacitor, calcular los esfuerzos de cada componente. Cuánta corriente va a soportar y cuánta tensión inversa en el caso del diodo y del MOSFET. Esos son los esfuerzos. Y después de eso, por supuesto, todo eso en forma gráfica, ¿no? Con las gráficas que nosotros manejamos, para ver más o menos cómo es que está funcionando ese conversor, en qué región está trabajando en forma gráfica. Y después de eso, hacer la curva de eficiencia para máxima potencia. Ese sería el diseño que tendrían que hacer en cada conversor. Eso se ha hecho en cada laboratorio, ¿no? Eso se les va a pedir, digamos, en el examen. Pero de un solo conversor, ¿no? Para cada uno. Entonces, ahorita tendríamos que plantearnos, ahora, el diseño de un conversor de full bridge, es exactamente el mismo que el half bridge. Se plantea una D, en base a esa D se consigue los puntos, mejor dicho, se plantea un D máximo, en base a ese D máximo se consigue el D mínimo, la variación del D, en base a eso se establecen las potencias y se selecciona la inductancia, ¿no? El diseño, o mejor dicho, los problemas siempre van a ser para tensión constante. No el otro caso de tensión de entrada, sino el más común, ¿no? Es el de tensión constante. Entonces, todos los diseños van a estar basados en tensión constante. Lo que va a variar es el modo, o es continua o es discontinua. Pero eso ya saben, ¿no? Que todo se trabaja hasta cierto punto como si fuera continua. A partir de un punto ya se va por el camino de discontinua, y por el otro lado se va por el camino de continua, dependiendo ya de qué les haya tocado analizar, ¿no? Diseñar, mejor dicho. ¿No? Eso es todo, no hay mayor... sería repetir, me parece, hacer un problema de full bridge es repetir lo que hemos hecho en half bridge. Lo único que varía ahí es la potencia. Y también, de acuerdo al rectificador que tenemos en la etapa de salida, va a cambiar las formas de onda, ¿no? Eso para los esfuerzos de corriente. No sé si están de acuerdo a hacer eso, porque me parece que es repetir un poco lo que se ha hecho es el mismo procedimiento del full bridge y el half bridge, siguen el mismo camino. Si no, nos podríamos plantear un problema, o lo sacamos del libro. En el libro casi diseño hay muy poco, o sea, dice, que me parece que es el último nada más, dice la pregunta que les he dejado de diseño. Esa es la única pregunta que he encontrado en el libro sobre diseño. Diseñar un compresor full bridge en modo de continua que tenga las especificaciones dadas. Entonces, nosotros tendríamos que inventarnos valores, digamos, porque no hay mucho de eso, ¿no? Pero eso ya hemos visto bastantes veces. No sé en qué más se puede hacer. Es lo mismo, es un back.
para el full bridge y para el half bridge. Es un back simplemente. Es diseñar un back. No creo que tengan inconvenientes en diseñar un back, perdón, un half bridge, un full bridge. Incluso son más sencillos, ¿no? Que los otros, que el flyback y que el forward, me parece. Incluso más sencillo. Los criterios, o sea, mejor dicho, los pasos son más cortos porque es un back. El otro, el flyback es un forward. Perdón, el forward es un back también. Y el flyback es un back boost. Eso es lo que esas curvas son las que tienen que seleccionar para el diseño. Eso es prácticamente en estos 4 conversores lo que se tiene es un back y es un back boost, ¿no? Y el back boost incluso nos proporciona tensión continua porque el transformador lo invertimos y ya tendremos la tensión continua. Ahora, estos conversores, como son con transformador, se pueden hacer con múltiples etapas. Es decir, la salida no necesariamente una etapa de 5 voltios o de 12 voltios constante, ¿no? Pueden tener una de 15, otra de 20, otra de 5, etcétera. Pero el diseño es el mismo. Etapa por etapa se procede a seleccionar la inductancia que necesitan. ¿No ves que cada uno va a tener su propia inductancia de salida del back? Pues cada inductancia tiene que trabajar de acuerdo al modo de conducción continua o modo de conducción discontinua, ¿no? Bueno, pero no tiene sentido diseñar uno en continua, diseñar la otra en discontinua, la otra no, o sea, todo en continua o todo en discontinua. En cuanto a modelos, no hemos hecho modelamiento para esta parte. No van a tocar modelamiento, ¿no? Para obtener funciones de transferencia. No sé, no hemos hecho, o sea, no tenemos desarrollado esa parte de la teoría. En la monografía más bien tienen que obtener el modelo para el control, ¿no? Para el control del conversor, del rectificador. Es toda la matemática del rectificador tiene que estar presente en la segunda fase de la teoría. Entonces ahí tienen que tener en cuenta el modelo que cómo van a emplear, cómo van a encontrar ese modelo matemático para poder controlarlo. Eso hay que obtener. Ya, no sé qué más puedo. No sé, sería repetir un problema de full bridge, sería repetir lo del half bridge. Ingeniero, una duda. Sí. Respecto a la tarea que dejó de ese problema, habla de un rectificador offline. ¿A qué se refiere? Y también da una frecuencia de entrada. ¿Eso va a influir? No sé si podría explicarme. Ese nombrecito en inglés que hice offline, exactamente no tiene una traducción en español. Significa que el offline significa que el conversor va directamente a la red. ¿Ya? No hay una etapa de transformador, no hay un transformador que baje la tensión, no hay un transformador que esté aislando la red con el conversor, nada de eso. Es directo, va conectado directamente a la red. ¿Ya? Eso significa el offline, que está directamente conectado a la red. ¿Ya? En cuanto a la frecuencia,
estos conversores en la etapa de entrada, como va directamente conectado a la red, ¿qué es lo que vamos a tener? Estos son conversores de corriente continua a corriente continua, ¿no es cierto? No acepta alterna, es de continua a continua. Como van conectados a la red, directamente a la red, entonces la primera etapa sería una rectificación. Hay que rectificar la señal alterna monofásica. Hay que rectificar eso. Al rectificarlo, la señal que nos proporciona el rectificador va a ser de dos tipos, ¿no es cierto? Si usted lo rectifica en media onda, en base a un diodo, lo único que vamos a tener es, vamos a tener como salida una media onda por semiperiodo, ¿no? Si nosotros usamos en esa primera etapa de rectificación un rectificador de onda completa, tendríamos dos ondas, ¿no es cierto? Por eso se llama media onda y onda completa. Esas formas de onda, usted no puede ingresarlo al conversor, porque esa forma de onda va a variar desde 0 hasta un valor pico. Va a ir variando, ¿no es cierto? Va a ir variando. Entonces, la entrada del conversor indica bien claro desde qué valor hasta qué valor debe variar, nada más. No puede variar, no puede tener una tensión menor a esa, a la tensión que especifica. Ahí está, ¿no? Me parece que está en valores eficaces. Me parece que es el mínimo, es 90 voltios, me parece, 90 voltios. Y el máximo está en 230 o 240 voltios. ¿Eso qué significa? Que su conversor puede ser conectado a la red en Estados Unidos, que es 110, en Brasil, que es 110. Mire, en Brasil tiene las dos tensiones, 110 y 220. En el Perú, que es 220. En Europa, casi la mayor parte de la tensión es casi en todos los países son 110. Entonces, este equipo está para trabajar de esa manera. Usted va y lo conecta sin tener problemas de que los equipos antiguos, ¿no? ¿Qué tensión es? ¿110 o 20? Si conectaba uno de 110 a la tensión de 220, volaba eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado esas cosas, no? Y si conectaban uno de 110 a 220, volaba. Si uno de 220 lo conectaban a 110, no funcionaba, porque el funcionamiento para el otro sistema era para un ingreso de 220. Entonces, ahora con esta característica offline, se ha superado eso. Ya no necesitan ustedes adaptador, nada de eso. Por eso les dan los límites de tensión mínima, que es 90 voltios, y el límite de tensión máxima, que es 230 voltios. Que ese es en monofásica, eso es lo que tenemos en el mundo, ¿no? O sea, menos de 90 no hay. Y más de 230 tampoco no hay. En monofásica. Entonces, eso significa offline, conectar directamente. Ahora, la frecuencia. Sucede lo mismo. En la frecuencia tenemos dos frecuencias, ¿no? En los 60 Hz y los 50 Hz en diferentes países. En los equipos antiguos sucedía lo mismo. Ahí las especificaciones decía tanto voltaje para tanta frecuencia. ¿Y eso en qué va a influir? Probablemente en el filtro, y probablemente si fuera un motor, estaría haciéndolo trabajar con otra frecuencia. ¿Ya? Eso ahora ya no existe, ese problema, porque ahora estos equipos pueden trabajar
en 50 y 60 Hz. No hay, es igual que la tensión. No hay que estar colocando un adaptador o moviendo algún interruptor en la parte trasera del equipo para cambiar la frecuencia de entrada, ¿no? De 50 a 60 Hz, nada de eso. Un ejemplo son los cargadores de batería, los cargadores de laptop, ¿no? Que tenemos. Usted lo lleva a Estados Unidos y lo enchufa y funciona. Lo lleva a Europa y funciona. Lo trae acá y funciona. No necesita adaptar la tensión. La tensión se adapta sola y la frecuencia también debe ser. Entonces, la frecuencia de trabajo es 50-60 Hz, ¿no? ¿En dónde va a influir en el diseño o en el problema esa frecuencia? ¿Para qué nos dan? O sea, ¿para qué necesito yo esa frecuencia? ¿Dónde lo voy a utilizar? Esa sería la pregunta, ¿no? Sabemos que estos conversores ya entran con continua. En la entrada ya necesitamos continua. Ahí no hay frecuencia. La entrada es continua. Un voltaje mínimo y un voltaje máximo, pero es continua. Entonces, previo a esta etapa de continua, para que entre continua, como tenemos tensión alterna, hay que hacerle una rectificación. Ese rectificador normalmente es en base a diodos. No utilizan ahí un rectificador activo, ni en base a tiristores, ni a transistores, ni nada de eso, porque sería muy costoso el equipo. Entonces lo que hacen ahí es utilizar, o lo que se hace es utilizar un rectificador en base a diodos, que es un puente monofásico no controlado, ¿no? Y eso ya hemos hecho. Entonces, al rectificar el puente, el media onda, onda completa, usted necesita rectificar, o sea, filtrar, mejor dicho, la señal para que en la entrada ya del conversor tengamos una tensión constante. No será una tensión constante pura, ¿no? No se puede, lo ideal no existe, pero hay que obtener una variación ahí de tensión de salida mínima. El delta B0 debe ser pequeña para que no influya en el análisis que nosotros hacemos del conversor de continua a continua. Entonces hay que diseñar ahí un filtro. ¿Qué filtro? Es un filtro de tensión, no es filtro de corriente. La tensión es la que necesitamos que sea constante, no la corriente. Estos equipos lo que hacen es tomar tensión de la línea, o sea, de la entrada, no corriente. ¿Ha visto usted que la corriente de entrada puede variar con el tiempo, pero la tensión constante, ¿no? Entonces, hay que aplicar un filtro de tensión ahí. Un filtro de tensión es un capacitor. Entonces, para el diseño de ese capacitor nos dan esa frecuencia, de 50 a 60 Hz. Ahora, si yo diseño a 50 Hz el capacitor, me va a dar un valor de capacitancia. Si yo diseño ese filtro a 60 Hz, me va a dar otro valor de capacitancia, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo que en el caso del conversor. ¿Cuál es el más crítico? Esa es la frecuencia con la que hay que diseñar este capacitor. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lleve a eso, ¿cuál sería el crítico? 50 Hz, baja frecuencia. ¿Por qué razón? Porque si eso lo lleva a 60 Hz, a un sitio donde tenga 60 Hz, ese capacitor va a trabajar mejor, porque está diseñado a 50 Hz. ¿Ya? Siempre se diseña para el punto crítico. ¿Ya? No es que hay dos capacitores y hay que switchear cuando cambia la frecuencia, ¿no es cierto? No es eso, sino ese capacitor debe trabajar para ambas frecuencias, 50 y 60 Hz. Por eso nos proporcionan esa línea, esa frecuencia de la red, nada más para el capacitor. El filtro del capacitor ya hemos hecho eso en la primera fase, me parece. Ahí hemos hecho
ese diseño, el cálculo de esa capacitancia para obtener la variación de voltaje en la salida, una variación de voltaje en la salida, ¿no? Y esa variación, como le digo, que sea mínima para que no haya problemas en el conversor. Eso es. No hay mucho problema con el capacitor, o sea, con el diseño de ese capacitor, de ese filtro. Es simplemente un capacitor. Lo que hay que buscar, hay que calcular es el valor que hay que colocar ahí, nada más, ¿no? Con eso ya tenemos la entrada. Ahora, la simulación, si es que no creo que no le pide simulación, ¿no? Solo cálculos. Si lo simulan, entonces primero lo simulan con tensiones constantes para ver que trabaje como debe ser. Y después le aplica ya toda la rectificación con su capacitor y debe trabajar casi igual, ¿no? No igual. Lo otro, el diseño siempre se hace para situaciones ideales. Ya cuando se aplica a lo real, va a variar todo, pero cuando está bien diseñado ese capacitor, cuando está bien diseñado todo el resto, no vamos a tener mayores variaciones. Ese es el offline. No sé cómo sería su traducción en español. No he encontrado yo. Normalmente los equipos indican esa característica, pero siempre en inglés. Offline, fuera de línea muerta, línea apagada. No sé cómo traducir esa característica, pero el trabajo en offline significa que conectar directamente a la red, independientemente de su frecuencia, independientemente de su tensión. Y es lo que tenemos ahora en los equipos, ¿no? Casi todos los equipos ya, olvídese ya no hay switchecitos en la parte de atrás, ya no hay nada de eso. Va y lo enchufa nomás a la red directamente. Entonces, ingeniero, vamos a tener dos rectificadores, Claro. una en la entrada y otro donde está el transformador. Donde está claro, dos rectificadores ahí. Eso es por el problema que hice, ¿no? Pero lo normal es tener un solo rectificador que es la de salida, ¿no? Lo que está donde está el back, nada más. Porque se supone que estamos tomando continua para traducirlo en continua. Pero esto ya aplica a la red. Eso es. Casi todos los laboratorios que hemos visto, lo hemos visto de esa manera, ¿no? Se les da voltaje eficaz, como entrada mínima, como entrada máxima. Es eso. Porque van estos aplicados a la ley, a la red. La regulación de los conversores de corriente, de estos conversores, por regulación, indica que se debe aislar, debe tener aislamiento. La etapa de salida de la etapa de entrada debe estar aislado. Es obligatorio eso. Por ejemplo, un boost, un back, no podrían ustedes aplicarla directamente a la red. Está prohibido. Dice que debe tener aislamiento en la red. Es por eso que estos conversores que hemos estudiado en la segunda fase, todos tienen aislamiento, tienen transformador. Esos son los que se aplican en la práctica. ¿Para qué entonces me sirve el back, el boost, lo que he estudiado antes? Esa teoría o esos conversores son los ladrillos, la célula fundamental para armar todo el resto. Si entiende bien esos tres conversores, y hay otros más, ¿no? Que no lo hemos estudiado. Miren cuántos son. Back boost, el CPIC, el CUC, CPIC y Z. CUC, CPIC, Z. CUC, CPIC, Z. Correcto. 6 conversores básicos. Ninguno de esos usa transformador. Todos son como lo que hemos estudiado, ¿ya? En base al CPIC, en base al Z,
se hacen rectificadores, se hacen conversores de corriente continua en corriente continua, etc. Entonces, uno de los ejemplos que tenemos es el flyback. Flyback es un back boost aislado. Otro es el forward, ya sabemos, es un back aislado. Y el full bridge y el half bridge son back aislado. Entonces, lo único que se ha hecho es aislar estos elementos, ¿no? Y con ese aislamiento que se ha logrado, mejorar en características el funcionamiento. Por ejemplo, el back solamente podía reducir la salida, ¿no? De la entrada teníamos 100 voltios, digamos, y solo podíamos obtener tensiones menos de 100 voltios. Pero con el transformador podemos reducir y podemos aumentar la tensión en la salida por el transformador. Igual sucede con el full bridge y con el half bridge. Se puede incrementar la tensión en la entrada, la tensión de la entrada puede ser, o la de salida puede ser mayor al de la entrada o puede ser menor al de la entrada, ¿ya? Y eso con el transformador. Pero lo normal, lo más usual es que sea menor, no mayor, porque al hacerlo mayor, ¿qué vamos a tener que hacer un transformador que la relación sea tenga una relación adecuada para aumentar la tensión en la salida, y eso va a incrementar el costo. Lo normal es que tenemos la tensión y con eso obtenemos tensiones menores. Por ejemplo, si usted quiere una tensión mayor, tiene que aplicar un boost, como es lo que estamos haciendo en el rectificador, en la monografía. El análisis que se ha hecho, consigan el video del día martes de los DT, del laboratorio. Vamos a hacer vamos, ya que están ahí presentes, algunas modificaciones para que completen su trabajo. En base a esa información que se les ha proporcionado, se ha visto que la salida, del voltaje salida, debe ser el doble, ¿no es cierto?, que el voltaje pico de entrada. La entrada es una tensión alterna. Estamos haciendo un sistema monofásico. Pongamos que el sistema es 220, tenemos 311 de voltaje pico. Entonces, la salida no puede ser menor a 2 veces ese voltaje. O sea, 622 voltios. No puede ser menor. Esa es la característica del boost. Ese rectificador va a la línea, pero con un transformador de aislamiento en la entrada. Es un transformador simplemente de uno en uno, ¿no? No, ese no tiene ninguna influencia en el análisis o en el diseño del equipo. Es uno a uno, simplemente eso para aislar la etapa. Es que exigen esas regulaciones para evitar más que todo por protección del equipo y por protección de la línea también. ¿Ya? Esas características, porque estamos usando un boost. ¿Ve? Estamos usando un boost. Entonces el boost lo que hace es aumentar la salida de la salida de la entrada, ¿no? El valor de la entrada, el valor de salida debe ser mayor al de la entrada. No puede ser al revés. No puede ser igual ni menor. Y en este caso, imagínense, ha salido el doble. O sea, no podemos obtener tensiones menores a 600, si lo alimentamos con 220, a 622, ¿no? No se puede obtener menores, no va a funcionar. Entonces ya tenemos una tensión, digamos, de 700, 800 voltios. Esa tensión, con un conversor de corriente continua a corriente continua, con un full bridge o con un half bridge, etcétera, dependiendo de la potencia, usted lo puede transformar al nivel que desee.
ya tiene una entrada de 800 voltios, digamos, ¿no? 800 voltios de continua a una potencia dada, digamos 10 kilovatios. Ahora esa tensión ya le aplica un conversor de corriente continua a corriente continua para obtener el voltaje que desee. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Otra aplicación sería el inversor. El inversor, ¿qué hace? Lo que hace es generar una tensión alterna. Necesitamos una tensión alterna. Pero como entrada, ¿qué toma? Toma continua. No puede tomar alterna y eso lo transformamos en alterna. No, toma continua la entrada del inversor. Entonces, si el inversor es de tipo boost, la entrada tiene que tener esos niveles, 800, 900 voltios, para que la salida sea de 220 voltios, 110 voltios, 80 voltios, etc. En alterna ya, ¿no? Menor, porque el tipo boost, la salida de continua debe ser mayor al voltaje pico. Es lo que estamos viendo ahora en la monografía. Lo que quiero, se dio información, consíganse ustedes, los del grupo B, la información que se les dio. Lo que quiero es completar un poco esto para ver hasta dónde puedan su monografía, completarla para la próxima semana. No es que tengamos errores, por si acaso, no. El análisis que hemos hecho está bien, no son errores, solo que hay algunas observaciones, como por ejemplo, nosotros habíamos hecho la tensión que generamos con este conversor. Habíamos visto de esta manera. Este es el diagrama vectorial, ¿no? Aquí usábamos para representar este vector el voltaje eficaz. Esto nos representa la tensión de entrada. Y yo puse como voltaje eficaz. Usen mejor el voltaje pico. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero háganlo con el voltaje pico. Es decir, este sería el voltaje de entrada, pero en valor pico. ¿Ah? Luego teníamos lo siguiente, la corriente. La corriente que generábamos era o en fase con la tensión o desfasado. Como es la carga es de tipo inductiva, entonces el desfase tiene que ser negativa, no positiva. O sea, adelantado, ¿no? La corriente debe estar adelantada, entonces va para abajo. Ese desfase, esta es la corriente de entrada, también en valor pico, todo en valor pico, y subí su valor pico. Solo que aquí está mal. Sería I sub I, así. Su valor pico. Hagan con el valor pico. El ángulo que teníamos entre el voltaje y la corriente era el ángulo phi de fasaje, ¿no? Luego, nosotros habíamos generado, este es el voltaje y la corriente debido a la carga del rectificador, ¿no es cierto? Del rectificador. O sea, lo que nosotros queremos proporcionar una corriente en el circuito, a la salida en la entrada, perdón, del rectificador. Esa corriente puede estar desfasada.
en adelanto o en atraso, o puede estar en fase. Eso ya depende de nuestro control. ¿Ya? Nosotros generamos esta corriente. Pero nosotros sabíamos, para que funcione el rectificador, necesitábamos un ángulo delta. Generar un ángulo delta. Ese ángulo delta, nosotros, a ver, voy a cambiar el colorcito, y lo puse hacia arriba, en el análisis que hicimos, ¿no? El ángulo delta. El ángulo delta era generado por la inductancia de entrada. ¿Ok? Entonces, ese ángulo delta que vamos a generar, también tendría que estar adelantado con respecto a la tensión, ¿no es cierto? No atrasado, porque es carga, es de tipo inductiva también. ¿Ok? Entonces acá tenemos el ángulo delta. Voy a exagerar los ¿no? Para este lado lo dibujan el ángulo delta. ¿Eso en qué va a cambiar al análisis que se ha hecho? En el signo nada más. Pero no va a variar los resultados. Este es el ángulo delta. Y este sería el voltaje que generamos en el punto antes de rectificación, ¿no? Eso consiga esa información. Este sería el VA que hemos llamado nosotros. VA. También póngalo en valor pico. Todo en valor pico. Entonces, hagan de esta manera su análisis con este tipo, con la tensión en este lado. Simplemente la potencia reactiva, voy a copiarlo nuevamente aquí. La potencia activa nos ha dado, por acá lo tengo, BI de entrada, valor pico. Y acá va a cambiar, ¿no es cierto? Nosotros hemos analizado con valor eficaz. Nosotros habíamos dicho P es igual a BI en valor eficaz por la corriente de entrada en valor eficaz, ¿no es cierto? Como está en fase la corriente, para el primer caso que hicimos, como está en fase la corriente, el coseno del ángulo era 0. Perdón, era 1 y no pusimos. Después pusimos el coseno y nos salió lo mismo, ¿no? Nos salió lo mismo la potencia activa. En valor pico, simplemente la potencia sería, este valor eficaz es el valor pico, así, ¿no? BI pico, por la corriente pico, valor pico, sobre 2. Ese sería nuestra potencia activa, ¿no? Entonces cámbienlo todo eso, o sea, utilicen mejor el valor pico. He visto que sale, o sea, es mejor que todo lo realicen con valor pico. ¿Ya? Yo lo he cambiado también mi análisis, ya no con eficaces, sino con valor pico. Entonces acá sería la potencia BI por I sub I al cuadrado, en valor pico. Pero el I sub I al cuadrado, el I sub I en valor pico era, me parece, el BA sobre, el I sub, sí, está bien, el BA en valor pico dividido entre la reactancia por el coseno, ¿no? O sea, seno de este ángulo delta, que era necesario para que funcione el rectificador. Si no tenemos este ángulo delta, o en todo caso, si el delta era igual a 0, no había tensión en el inductor y no funciona. Y en el caso de la potencia reactiva, acá me parece que es 2, ¿no? Me parece que es 2. En el caso de, si es valor pico, en el caso de la potencia reactiva, salió BI, vamos a usar valor pico, BI. Acá probablemente también sea 2 por el producto
de este. Ya, eso lo revisan, pónganlo todo en valor pico entonces. Se trabajan con valor pico, todos los Bien, hasta acá llegamos. Vamos a completar esto. Primero, nosotros no queremos generar potencia reactiva. No se quiere generar reactiva. Eso es no prohibido, ¿no? Sino un equipo que no consuma potencia reactiva es mejor, ¿no es cierto? Es mejor que uno que consuma. Por lo tanto, este equipo, este rectificador que están diseñando, hay que hacer que Q sea igual a 0. En este caso, me parece, cuando ponen el ángulo para abajo, este es menos y este es más. Así, eso va a cambiar el signo, nada más. Pero eso no va a cambiar el resultado, porque cuando Q es igual a 0, todo esto se va, ¿no es cierto? Es necesario que Q sea 0. Hay que obtener el diseño para que la reactiva sea 0. Se va y acá obtienen esta relación. Que BA en valor pico por coseno de este ángulo delta es igual al BI en valor pico. ¿Ya? Eso lo vamos a escribir, reemplacen el valor de BA en la potencia activa, en la otra potencia. Entonces, ¿qué tenemos? Porque la tensión BA es la que generamos con el inversor, ¿no? Con el inversor o en la entrada del inversor. Esta es la tensión que generamos. Entonces, esta tensión no conocemos. La potencia, reemplacen el valor de BA aquí. Sería BA es BI sobre coseno de delta. Entonces, sería BI cuadrado, BI pico al cuadrado, sobre 2XL por seno de delta sobre coseno de delta, que vendría a ser el tangente de delta. ¿Ya? Y de esta fórmula despeje el delta, que vendría a ser el arco tangente de 2 veces la potencia activa multiplicado por la reactancia dividido entre la tensión de entrada en valor pico al cuadrado. Ahí está. Ese es el delta que hay que colocar. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, asuman un valor de 20 grados para el ejemplo que pusimos, ¿no? O 10 grados de delta. Acá ya se puede calcular. ¿De qué depende? De la potencia, 10 kilovatios, 100 kilovatios, etc. De la tensión de entrada, 220, en valor pico 311, digamos, ¿no? Voltios. Y de la reactancia del inductor. 2pi, la frecuencia, esta es la frecuencia de red, ¿no? Por la inductancia. La frecuencia de red se conoce. Está trabajando este convertidor a 60 o a 50 Hz, ¿no? Entonces, esto y el delta son directamente proporcionales. Entonces, si ustedes colocan un delta de 10 grados, pueden encontrar qué inductancia necesitan para obtener esa delta de 10 grados. Eso es un criterio, digamos, ¿no? Acá ya tienen la relación directa. ¿Listo? Ya tenemos el delta. Por otro lado, PXI 2PXI, bueno, eso no sé cómo sale este 2 por valor pico. Por otro lado, vamos a hacer nuestra estrategia de control. Antes de eso, a ver, en la modulación, ¿dónde está la modulación?
Aquí está la modulación. Nosotros en la modulación del circuito encontramos esto. Tienen el valor de delta, miren, acá está. Nosotros en la modulación encontramos esto, que nuestro modulador debería variar de esta manera. Del análisis que hemos hecho, hemos encontrado esto. 1/2 más el voltaje de A en valor pico sobre B0. Ya, aquí hay acá sí tenemos que hacer una variación. Acá sí se ha cometido un error. Miren. La tensión BA que nosotros generábamos variando en el tiempo, valor medio, ¿no? Valor medio, nosotros encontramos, nos ha resultado ser B0 medios por 2D menos 1. ¿Ya? Aplicando valor medio en la señal de la tensión de BA. Esto nos ha dado. BA necesitamos que BA sea una señal alterna. ¿Por qué razón necesitamos que BA sea alterna? Porque nuestro circuito equivalente resultó de esta manera. La señal alterna es la tensión de entrada, acá era el inductor, y esta era la tensión BA, a tierra. Ese es nuestro circuito que teníamos, ¿no? Esta es la tensión BA, variando en el tiempo. Si nosotros queremos que esta corriente sea alterna, entonces BA tiene que ser alterna. ¿No es cierto? Este es el inductor. BA no puede tener otro, tiene que ser alterna con el mismo formato de BI para tener acá una tensión, una corriente alterna. De manera que la corriente I sub I podría encontrarlo por la reactancia. BA menos BI o BI menos BA dividido entre la reactancia, esa es la tensión de la corriente, ¿no? Variando en el tiempo. O sea, alterna. Entonces, BA hay que hacer alterna. Hay que hacerlo alterna. Eso dijimos, ¿no es cierto? Entonces, BA de T, o de teta pusimos, de T, debe ser igual al voltaje BA en valor pico por seno de omega T. O seno de teta, creo que pusimos, ¿no? De teta. De teta, ingeniero. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Teta omega T. Y acá está no error, sino tenemos que incrementar. Vea esta tensión que se genera, que generamos, mejor dicho, por imposición de tensión. Por eso se llama este método de imposición de tensión. Esta señal que vamos a imponer, vamos a generar, con respecto a BI, ¿están en fase? Si estarían en fase, porque la BI es igual al voltaje de entrada B sub I pico, el valor pico, digamos,
seno de teta, ¿no? BI de teta o BI de omega de teta, es lo mismo. Esa es nuestra señal de entrada, nuestro pico. Esta señal BA con respecto a BI, ¿van a estar en fase los dos? Y el desfasaje que provoca el inductor. Bueno, acá hay un voltaje. Ese voltaje es perpendicular a la corriente que se genera aquí. En el gráfico, acá está nuestra corriente que estamos generando. Oh, perdón, el amarillo, ¿no? Esta es la corriente que estamos generando. Entonces, es perpendicular, está en cuadratura. El voltaje estaría, este voltaje, ¿no? Estaría en cuadratura con esta corriente. Entonces, si esto seguimos por acá, vamos a colocarle ese voltaje aquí. Este es el voltaje B sub L, que nosotros hemos llamado XL, la reactancia, multiplicado por I sub I. ¿Ya? Y la suma de B sub I y la tensión XL, o perdón, BL, es igual a BA. Entonces, vectorialmente, si nosotros sumamos esto, sería esta. Ese es BI, acá está BI, más la caída de tensión en el voltaje del inductor, sería esa. Esta es la tensión que hemos llamado BA pico. Bueno, analizando, está al revés, ¿no es cierto? Esto es para el otro lado, ya. Pero eso no va a cambiar el resultado. Arriba o abajo, es adelanto o atraso, ¿no? No hay problema. Y a esto hemos llamado el delta. ¿Cierto? Acá lo hemos dibujado. Lo único, como le digo, que cambia es el signo acá, en la potencia reactiva. Nada más. En la análisis que hemos hecho el día lunes, estaba arriba y el resultado era más acá y menos aquí. Y eso no va a cambiar en nada, ¿no? Porque esto se hace igual a cero. Nuevamente, entonces, el BADT no va a ser pues igual al BA pico por seno de teta, ¿no? Aquí podemos ya observar claramente. El BI es BI seno de teta, es nuestra referencia, es la entrada. Y el BA no es pues BI seno de teta, ¿no es cierto? No están en fase. Es BI, es el BA, su valor pico, seno de teta, como está en adelanto, sería menos el ángulo delta. ¿Ok? Si esto lo reemplazamos en la ecuación anterior, tenemos esto. Porque es lo que queríamos. ¿Cómo podemos producir esta tensión? Si nosotros sabemos que el valor medio está calculado por esta ecuación, ¿no? Se calcula de esta manera, el valor medio. Pero esto yo necesito que sea alterna. Aquí está. Voy a colocar acá. BA pico, seno de teta menos el delta debe ser igual a esto de aquí. A B0 medios por 2 veces D. Entonces, este D tiene que estar variando también en el tiempo, porque si lo dejo constante, nunca me va a dar pues, una señal alterna acá, ¿no es cierto? Hemos dicho que necesitamos una señal alterna. Entonces, D también tiene que estar variando en el tiempo. Por eso pusimos D de teta menos 1. ¿Ya? De ahí despejamos D de teta.
Entonces, D de teta nos ha dado 1/2 más el BA pico sobre B0 por seno, ya no sería de teta, sino sería de teta menos el delta. Esa es, si ustedes consiguen esta razón cíclica, que acabamos de calcularlo, es con esta razón cíclica variando de esta manera, se garantiza que vamos a conseguir una tensión BA de T alterna, que cumpla esta función senoidal. Por eso necesitamos esta razón cíclica en el circuito, ¿no? En el control. Listo. ¿Qué más? Vea pico. ¿A qué es igual? Por acá está. Aquí está. Nosotros, fíjense, hemos hecho que nuestra potencia reactiva sea 0. Con eso nos ha dado que BA pico por coseno del delta debe ser igual a BI. Entonces, BA pico va a ser BI sobre coseno de delta. Reemplazamos acá. BA pico 1/2 más el BA pico es el BI pico, nuestra entrada, sobre coseno de B0. ¿Qué más? BA pico. Coseno, ¿no? Coseno de delta. Así. Por seno de teta menos el delta. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy reemplazando acá, está mal. BA pico, este sería el D de teta, ¿no? D de teta. Estoy reemplazando, me pasa un paso. 1/2 más BA pico me ha dado BI sobre coseno de delta, B0, ahora sí. Ya, esto es lo que tenemos que conseguir. Mire, D de teta, ¿de qué depende? Esto es constante. BI, la entrada. El delta. La salida. Nada más. Esto está variando en el tiempo. Seno de omega de t o seno de teta, es lo mismo. Y el delta acá se repite. A esto de aquí se le conoce normalmente como índice de modulación de amplitud. O sea, se le coloca nada más. De manera que el D de teta va a ser igual a 1/2 más el MA por el seno de teta menos delta. Donde MA es el índice de modulación de amplitud, es igual a BI. Es un reemplazo nada más, ¿no? Para B0 por el coseno de delta. Si quieren lo pueden dejar como antes. Listo. Una vez que consigan todo este diseño, ya hayan conseguido el delta, el teta, todo el L y todo lo demás, van a hacer su estrategia de control. Esto es lo que estaba faltando, estrategia de control. O sea, ¿cómo vamos a controlar? Tenemos la tensión de entrada, BI, que está variando en el tiempo, senoidal. Tienen ustedes el inductor L,
aquí va a estar circulando la corriente I sub I, que está variando en el tiempo. Eso ingresa al acá tenemos, este es el punto BA que hemos llamado. Si quieren, lo puedo colocar acá, el BA de T, ¿no? Este punto. Todo esto reemplazamos nosotros por una tensión, ¿no? Acá viene la carga. La carga sería un capacitor de filtro con una resistencia. Y aquí ya obtenemos el voltaje de salida, que es voltaje V0 constante. Pero yo lo pongo así porque eso vamos a tener que censarlo. O sea, se coloca variando en el tiempo, pero ya saben, esto de variación en el tiempo depende del capacitor. ¿No es cierto? Está variando en el tiempo el voltaje de salida, ¿no es así? Crece, baja, crece, baja, crece. Está variando en el tiempo, por eso se coloca V0 de T. No es una pura constante. Esa variación depende del valor de cero, del capacitor. Esta señal lo vamos a tomar. Vamos a censar esta señal. ¿Esto qué viene a hacer? Fíjense, acá tenemos alterna y acá tenemos continua. Este es un rectificador. Entonces, está ingresando alterna y está saliendo continua. Este es el inversor. ¿No? Ya lo tienen ustedes. Esto sirve para los dos grupos, ¿no? Para el grupo A y el grupo B, esta misma estructura. Lo único que cambia es esto del inversor, cómo está estructurado, la topología. El resto es lo mismo para los dos. Ya. Este inversor tiene dos interruptores o un interruptor, depende de la topología, ¿no? En el caso bidireccional había dos interruptores que había que comandarlos, pero eso se comandaba en forma... como le digo, cuando uno estaba conduciendo, el otro estaba apagado, cuando el otro estaba apagado, el otro estaba conduciendo. Es decir, con una sola la señal se puede conseguir, se puede controlar los dos transistores. Una sola señal necesitan para controlar los dos transistores. Lo ponen invertida nada más la señal, ¿no? Mientras uno está apagado, el otro está encendido, y mientras uno está encendido, el otro está apagado. Aquí, ¿con qué lo vamos a modular? Este se llama la modulación PWM. ¿Cómo modulamos esto? O sea, ¿cómo en circuito cómo sería? Ese es un comparador donde entra la señal moduladora aquí. Acá lo comparan con una señal triangular. ¿Y qué es lo que nos bota? Los pulsos de disparo para el inversor. Ese es el modulador en circuito. Entonces, este modulador nos va a botar el PWM. ¿Qué ingresa al modulador? La señal de modulación, el D de teta. Eso debe ingresar, porque con esa señal vamos a conseguir una alterna en este punto y vamos a modular. Y con eso va a funcionar nuestro circuito, según los cálculos que hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Cómo generan el D de teta? Acá está. Un medio más M, el índice de modulación, MA, por seno de omega de teta, vamos a poner, menos el delta. Es lo que hemos conseguido, ¿no? En la ecuación. Eso tenemos que generar aquí. Eso va a ingresar acá, lo modula, el disparo, y produce, vea,
alterna en este punto, y con eso tenemos funcionando una corriente alterna en fase con BI en la parte de la entrada. Entonces, para conseguir esto, ¿qué necesitan? Necesitan el valor del MA y el valor de teta, perdón, de delta. El resto esto es variando, este es el omega t, esta es una variación en el tiempo, es una constante. Necesitamos esos dos. Entonces, en este bloque calculamos el MA, que es igual al BI pico dividido entre el B0 por el coseno de delta. Y el delta es igual al arco tangente de la potencia multiplica 2, me parece que acá salió, 2 veces la potencia de activa multiplicado por la reactancia XL dividido entre el voltaje de entrada en valor pico al cuadrado. Ya ustedes completan sus ecuaciones. Ya. Con este cálculo conseguimos estos dos valores. Con estos dos valores consiguen esta ecuación. En esta ecuación lo ingresan al modulación PWM y con eso van a modular su inversor para producir una tensión alterna en BA. Y produciendo acá una tensión alterna, tenemos una tensión alterna en I sub I que está en fase con la tensión B sub I. Eso es lo que queremos. Es lo que estamos haciendo el control. Para conseguir este MA y este delta, necesitan el XL. Entonces hay que ingresar el XL, 2πfL. Se supone que han dimensionado su inductor. Si ya tienen el 2πfL. Acá lo colocan, 2πfL. ¿Qué más necesitan? El B0, la tensión de salida, el valor de la tensión de salida, 600, 700 voltios, etc. Y el voltaje de entrada en valor pico, que también se conocen. ¿Qué más necesitan? La potencia. Miren, BI, B0, delta. Todo estos son valores que nosotros conocemos y podemos ingresarlo como una constante. Con eso calculan el MA. El delta, XL, BI, potencia, P. Lo que necesitan es la potencia. Entonces, por aquí ingresaría la potencia. ¿Quién lo produce la potencia? Esa potencia va a ser producida por el controlador de tensión. Entonces, acá hay que diseñar un controlador de tensión. Acá ingresaría la tensión de la tensión que estamos sensando de salida y va a ser comparado con un voltaje de salida de referencia para obtener la tensión, o sea, va a estar en función de la tensión que desee en la salida. ¿No es cierto? Eso es lo mismo. ¿Qué potencia necesitamos? 10 kilovatios. ¿Cuánto de salida tenemos? 700 voltios. Entonces, acá colocamos los 700 voltios para comparar con el voltaje salida.
O sea, esa potencia nos va a producir, ese voltaje nos va a producir una potencia dada aquí. Entonces, aquí, el controlador, todo tienen, todos estos bloques ya lo tienen ustedes para simular. Solo nos faltaría diseñar este controlador de tensión. Y para diseñar este controlador de tensión, lo que necesitamos es la función de transferencia. ¿Qué está entrando? B0. ¿Qué está saliendo? P. O sea, hay que conseguir esta función de transferencia. ¿A qué es igual? Aquí tienen ustedes el circuito. B0 en función de P0. Hay que conseguir eso. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Aquí tienen ustedes una corriente I0 de T. Está variando en el tiempo. Aquí va a pasar una corriente IC de T. Y aquí pasaría la corriente I0, constante. Perdón, está mal. Este no sería I0. Si ponemos I0 acá, acá vamos a poner I0 entonces, variando en el tiempo, porque tenemos B0 variando en el tiempo, y este lo vamos a modificar. Esta que sea I nada más, ya está. Es una corriente que está saliendo y va a dividirse en dos. Entonces, con este circuito, consigan la relación de transformación B0 ds, B0 ds en función de P0 ds. ¿A qué es igual? A este circuito. Esa ecuación, hay que diseñar este controlador de tensión. Entonces, miren, toma la tensión acá, producimos el voltaje que deseamos para la potencia dada, se genera la potencia dada aquí, P, ¿ok? B0 en P. Para la tensión de salida vamos a generar la tensión P. Con ese valor de P y con las constantes que entramos, B sub I, pico, XL, B0, se supone que ya está diseñado para una inductancia dada, ya conocen el XL, el B0, todos esos son datos del conversor, calculan este MA y el delta, producen el MA y el delta, lo colocan en esta ecuación, van a producir el valor de d teta, como está variando senoidalmente. Eso lo comparan en el modulador con la señal triangular y producen los pulsos de disparo para el inversor. Eso nos tiene que producir una corriente alterna en la entrada que esté en fase con BI, según los cálculos que hemos hecho, ¿no? Todo esto está para que Q sea igual a 0. Si quieren un conversor que produzca potencia reactiva, entonces ya no estaría solo en función de la potencia P, sino también tendrían que generar Q. O sea, tal vez dos controladores, ¿no? Dos controladores que produzcan Q. Y el Q ya no sería 0, sino tendría este valor. Estaría en función de delta, está en función de BA, está en función de BI y de XL. ¿Ok? Eso es. Acá se está consiguiendo potencia reactiva 0 con este control. Eso es lo que, con eso estaría funcionando el conversor. Entonces, hagan todo el análisis, hagan para este circuito, todo el cálculo, el diseño para hasta este punto, para el monofásico. Para la próxima semana, hasta ahí hemos quedado con todos los grupos
No es necesario que pasen a trifásico. El trifásico son 3 de estos, ¿no? A ver, hagamos para el monofásico y si pueden hacerlo funcionar en la simulación, sería excelente. A eso más quería darles, ¿no? Adicional a lo que se les dio el día martes. Consíganse el video, los del grupo B, del día martes y estudien esa parte. Se ha hecho el desarrollo de estas ecuaciones, ¿no? Acá estamos partiendo ya desde un punto, no hemos hecho etapas de operación, a esas cosas aquí. Aquí estamos partiendo ya desde un punto intermedio y se ha adicionado esta parte de estrategia de control. ¿Cómo se va a controlar el circuito, el conversor? Solo con la tensión de salida se controla y acá debemos obtener tensión alterna. Entonces, esto hay que diseñar, este controlador de tensión. Eso todavía no sabemos cómo diseñarlo, digamos, ¿no? Ustedes no saben cómo diseñarlo esto. Dónde van a colocar el polo y dónde van a colocar el cero, o si es necesario un PI, o es necesario solo un P, o un PID, etcétera, aquí, ¿no? Pero lo que quisiera es que tengan todo listo, toda la función de transferencia, todo el análisis. Entonces simplemente hay que diseñar eso. Ahora, si ustedes quieren probar en lazo abierto, entonces no hagan esto, ¿no? Abrimos el lazo. Ya no vamos a censar la tensión. Aquí coloquen una tensión en lugar del capacitor y la resistencia, pueden colocar una tensión de 0 medios era, ¿no? De 0 medios a tierra para simular la carga. Me parece que estaba dividido, ¿no? Estaba dividido en dos, era dos tensiones. Estaba dividido en dos. Esto es solamente una parte, esto es para el cálculo del control, pero en el circuito estaba en dos partes dividido y esto es la tierra, para el retorno. No, este es así, esto va al circuito, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el retorno es por tierra. Se colocan en lugar de la carga estos dos, abren esto, aquí no necesitamos todavía esto porque no vamos a diseñar ningún controlador. No estamos censando la tensión y desde acá pueden empezar a diseñar, ¿no? En lugar de P, o sea, le dan, mejor dicho, un valor a P, los valores respectivos a XL, B0, hacen el cálculo y les va a producir una tensión en la salida. Una corriente en la entrada. Teóricamente debería producirles una corriente en la entrada senoidal en fase con la tensión. A ver si pueden conseguir eso. Muchas veces cuando se hace el análisis en monofásico, como en este caso, la señal de corriente no es estable, o sea, se consigue una alterna, pero no es estable. Es una señal que va variando y va incrementándose en el tiempo. No es estable, no tiene una estabilidad. Es en el monofásico. Cuando esto lo implementan en trifásico, las tres corrientes, que están en desfase, se van a estabilizar y se obtiene las tres corrientes desfasadas en 120 y en fase con su respectiva tensión ya estabilizadas. A veces sucede eso. Entonces, no vaya, si le sale eso, pues no
no se preocupe porque cuando realicen el trifásico, ya el sistema se arregla. Eso sucede en algunos conversores. En monofásico no, el sistema no es muy estable, esa sería la palabra. Y con el trifásico, el sistema se vuelve robusto. Eso significa robusto, o sea, se hace estable el sistema. Eso se logra con el trifásico, la estabilidad del sistema. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Este es su trabajo de ustedes, ¿no? Todo esto deberían ustedes investigarlo, calcularlo, qué sé yo, leerlo, no sé, ¿no? Pero les estoy dando toda esta información, lo que quiero es que lo completen, y bien, las ecuaciones, todo eso. Que estén bien para pasar al control. El control, la tercera fase. Control, o sea, al final solamente es, ¿qué quedaría? Solamente diseñar ese compensador y volverlo trifásico. Ya está terminado el rectificador, ya estaría funcionando. Se acabó el tiempo. Voy a reunirme con el otro grupo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Toda esta teoría que les proporciono, que no van a encontrar en los libros, no van a encontrar en ningún sitio. Por gusto buscan, por gusto, no sé, por ahí pueda que encuentren en algún trabajo, tal vez, ¿no? Pero en libros no. Este libro generalmente le da lo más sencillo, ¿no? Lo más básico. Los problemas de los libros son sencillos. Te dan la ecuación y te dice calcule esto, o calcule el otro, nada más. Aquí estamos yendo más allá del libro. Estamos conociendo cosas que no van a encontrar, por gusto van a buscar. Se van a buscar lo que ando en libros de control y de esas cosas. No van a encontrar esto. Hay otro tipo de información en esos libros, en esos textos. Entonces, con lo que yo les he dado, entiéndanlo bien, hagan su análisis y consigan resultados. ¿Hasta dónde podemos llegar? Vamos a ver. Vamos a ver si con el trifásico ya se arregla todo el sistema de señales y van a proporcionar buenos resultados. Lo que se quiere es tener corriente alterna en la entrada que esté en fase con la tensión. Eso es todo. Eso es lo que queremos lograr. Ese es el objetivo. Por supuesto, el rectificador tiene que tener una tensión controlada en la salida, ¿no? O sea, el voltaje de salida debe ser controlado al voltaje de diseño. Bueno. Ese es un rectificador actual y moderno, ¿no? Los modernos. Esto no puede lograrse con diodos ni con tiristores. Estos son ya en base a MOSFET, IGBT ¿no? Hay otras variantes, pero cada uno pues tiene su propio análisis. Consiguen comprender bien, ya pueden analizar otras topologías. Bueno, eso es todo. Nos vemos la siguiente clase. Les repito, la próxima semana ya no hay asistencia, solamente las reuniones de laboratorios para ver sus notas y el examen el día martes que les corresponde. Eso sería todo, ya terminamos la segunda fase. Hasta luego con todos, voy a reunirme con otro grupo.